A ver, estamos esta mañana con el exministro de Economía, Armando Flores, también expresidente de la Defensoría del Consumidor. Quiero decirles que pues no vamos a hablar de economía, la verdad. Vamos a hablar ahora de política electoral. Vamos a hablar de lo que podría venirse, ¿no?, en Santa Tecla, donde ya hay por lo menos dos precandidatos inscritos, que son los dos precisamente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Estoy hablando de Coqui Aguilar. Usted conoce a esta persona ya, Coqui. También estamos hablando de Roberto Dabuizón, que ayer se inscribió también en el Partido Arena. Ya tiene esos dos candidatos y todo parece indicar que Armando Flores será el candidato por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tal es así, o tan es así, que nosotros ayer nos abocamos a preguntarle a Roberto Dabuizón sobre qué piensa sobre la posible candidatura de Armando Flores, y más adelante le voy a decir su opinión, le voy a poner aquí su opinión para que la conozca, ¿no? Así que, Armando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido y gracias por atender la llamada. Buenos días, Romeo. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Es de verdad un gusto estar de nuevo contigo y con la población a través de las cámaras. Y aquí estamos a las órdenes, Romeo, para poder conversar de los temas que tú estimes conveniente en esta mañana. Bueno, te hemos visto haciendo trabajo en la Defensoría del Consumidor, como ya lo dije, en el CDC incluso antes, después a la Defensoría del Consumidor y luego como exministro de Economía, un trabajo más técnico, ¿no? Pero ahora todo parece indicar que tú has decidido dar el salto al tema de la política electoral. ¿Cómo nace esta inquietud? ¿Cómo nace este deseo o esta, digamos, decisión de apostarle un poco a los temas de elección popular? Yo creo, Romeo, que en el país venimos transitando, yo diría, en un proceso de mejora del sistema democrático, incluso de profesionalización del sistema democrático en el país. Uno ve ahora las herramientas que tenemos los ciudadanos para abocarnos a los poderes del Estado, son mucho mejores que las de antes. Hay más posibilidad, por ejemplo, de sentar a un funcionario. Incluso ahora con las tecnologías de las redes sociales es más factible hasta hacerle llegar un mensaje e incluso hacerle llegar un aplauso o una crítica para mejorar el rumbo de las políticas públicas. En lo personal soy un ciudadano, una persona que tiene más de 20 años haciendo política. La diferencia es que no ha sido una política relacionada directamente con un partido, sino que política pública. Como tú lo decías, mi paso por el Centro para la Defensa del Consumidor fue un paso maravilloso que me llenó de mucha experiencia, me alimentó mucho profesionalmente y que me contribuyó para ayudarle al país a instalar por primera vez las políticas públicas que no tenía en materia de defensa del consumidor. De hecho, hay que reconocerle al trabajo del Centro para la Defensa del Consumidor el haber contribuido para que ahora en El Salvador tengamos una buena ley de protección al consumidor, tengamos una buena autoridad de protección al consumidor como es la Defensoría del Consumidor y tengamos, Romeo, una política pública en materia de defensa del consumidor que no teníamos antes. Entonces, he sido parte de esta historia de transformación, de incidencia en políticas públicas. Lo mismo pasó en mi trayecto por el gobierno central. Siempre he sido una persona con iniciativa, que le apuesta por la coordinación, que le apuesta por los resultados. Y sin duda eso se nota en mi paso por la Defensoría del Consumidor en los primeros 3 años de gobierno y cerrando con el Ministerio de Economía en el cargo de ministro. Ese es un trabajo, llamémosle político, inscrito con cierto ambiente de profesionalidad, de respeto a la ciudadanía y de trabajo en equipo y de incidencia para que el país siga avanzando en la dirección correcta. Estoy en este momento haciendo un trabajo profesional como consultor. ¿Consultor dónde? En distintas entidades. Ah, ok. No estoy trabajando para la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, o sea, no soy empleado de la Alcaldía. Más bien he atendido una petición. Pero has estado trabajando vinculado en algunos aspectos o temas con la Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Sí, eso te iba a comentar. He atendido una petición del Consejo Municipal de Santa Tecla que me solicita una ayuda muy interesante, Romeo. Y es que dada esta experiencia que yo tengo en el diálogo social, en el diálogo político, en el diálogo económico, me piden que coordine un consejo consultivo para el desarrollo. Fíjate qué interesante. Consejo consultivo, es decir, no es resolutivo, pero tiene la posibilidad de llegarle al Consejo Municipal con ideas, con propuestas.
y además ideas y propuestas conectadas con el desarrollo. Santa Tecla, todos lo sabemos, amigos y amigas, es un municipio que viene transformándose. Santa Tecla es un municipio que ha cambiado en los últimos 15 años como pocos municipios de El Salvador. Santa Tecla está inscrito ahora en el grupo de las principales 5 ciudades de El Salvador. Santa Tecla se levantó de la destrucción dejada por los terremotos, por ejemplo, y ahora es una ciudad de verdad en donde es un gran gusto vivir y en donde es un gran gusto dialogar con los ciudadanos. Entonces la alcaldía te pide a ti que conformes un foro consultivo de desarrollo, un consejo consultivo de desarrollo. Se lo pide a Armando, y Armando está financiado ¿por quién? Esa es la pregunta, ¿no? No tengo en este caso una relación económica con la alcaldía. Mi trabajo profesional como consultor es con otras cosas. Yo conozco, Romeo, por ejemplo, procesos de planificación estratégica, y estoy contribuyendo con entidades civiles, por ejemplo, en desarrollar y poner en marcha planificación estratégica, y con entidades que no son el gobierno central haciendo también consultoría. Eso me permite mantener los ingresos mínimos en la familia y además dedicarme en el lado de las políticas públicas a ayudarle en este caso al municipio a empujar esta tarea. Es un diálogo para el desarrollo de Santa Tecla, buscando, Romeo, buscando algo que yo creo que es muy interesante, y es qué ideas podemos encontrar en el diálogo ciudadano que le ayuden a seguir a Santa Tecla por la ruta del desarrollo. En eso estoy. Ya vamos a hablar un poco de los hallazgos de este diálogo, que es Armando, muy interesante. En aras de transparencia, ¿cómo se llama la ONG, la institución para la cual tú laboras, que te permite, como tú dices, tener los ingresos mínimos para el sostenimiento de la familia, como le llamas tú, ¿no? Que me aclaras, no estoy recibiendo un sueldo de la alcaldía de Santa Tecla, pero sí te buscan para conformar este consejo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la institución para la cual hay varias, Romeo. Yo en esto, mira, aquí no hay nada que esconder en realidad. Es un trabajo profesional que todo consultor, que todo profesional puede desplegarlo en distintas entidades del país. Y yo creo que, te lo digo francamente, yo no estoy, por supuesto que jamás diría una cosa distinta, yo no estoy trabajando para la alcaldía municipal de Santa Tecla. Yo no soy empleado, Romeo. Yo no estoy recibiendo ni 5 centavos de la alcaldía municipal, no lo recibiría, porque este es un aporte ciudadano en una dirección que a mí me encanta mucho, y es diálogo social, diálogo económico, diálogo político, para identificar la ruta del desarrollo y seguir empujando al municipio en esa dirección. Por ejemplo, esto me ha permitido, Romeo, llevar, por ejemplo, diálogos con iglesias. Vieras qué interesante la plática con los pastores evangélicos de Santa Tecla. En esa plática, por ejemplo, identificamos la necesidad de mayor sinergia entre el gobierno municipal de Santa Tecla y las iglesias para trabajar más activamente el tema de la prevención de la violencia. Las iglesias tienen un gran trabajo en distintas colonias del municipio, y ese esfuerzo más sinérgico entre la alcaldía municipal y las iglesias puede contribuir a mejorar todo el trabajo de prevención de la violencia, todo el trabajo de promoción de los deportes en la ciudad. Por ejemplo, como cosas concretas, ¿no? O el diálogo con los empresarios. En Santa Tecla se ha instalado diversas expresiones empresariales. Por ejemplo, una de ellas, la más importante sin duda, puede ser la que está instalada en el Paseo del Carmen. Para algunas personas el Paseo del Carmen está en una condición que, digamos, de riesgo, porque puede ser, dicen algunas personas, un proyecto económico que pueda perderse del objetivo inicial. El diálogo con los empresarios, Romeo, es un diálogo que ha llevado a identificar en los propios empresarios y emprendedores la oportunidad. Fíjate qué interesante, los empresarios y emprendedores del Paseo del Carmen son los más convencidos que el Paseo del Carmen debe mantener y fortalecer la idea inicial por la que surge, un espacio de la cultura, y no un espacio donde lo que predomine es el licor o actividades fuera de la ley. ¿Ves qué interesante esto? Y ese compromiso nos lleva a identificar elementos concretos de mejora de ese gran proyecto de transformación de la ciudad que es el Paseo del Carmen. Entonces, decía al principio, Santa Tecla es un municipio que viene transformándose. Su población es una población muy dinámica, su población es una población que va cada vez más mejorando su cultura política, su población tiene un nivel educativo y profesional muy alto, y su población es una población exigente. A mí me encanta la ciudadanía de Santa Tecla, Romeo. Me encanta por esta actitud ciudadana, por este esfuerzo de interpelar, de contribuir en las políticas públicas y de seguir
mejorando la gestión de las políticas públicas en beneficio de distintas poblaciones de nuestro país. Entonces decía, estoy en un esfuerzo, de verdad un esfuerzo muy interesante, muy importante de diálogo con sectores. Hablaba diálogo con el sector de las iglesias evangélicas, diálogo con empresarios. Por ejemplo, hablando con los empresarios, me decían ellos, mire Armando, aquí, en este esfuerzo de buscar que el Paseo del Carmen recupere y fortalezca la ruta de la cultura, tenemos todos que cerrar filas para que se apliquen las ordenanzas municipales. Por ejemplo, ordenanza municipal que tiene que ver con la regulación del ruido, ordenanza municipal que tiene que ver con los horarios, ordenanza municipal que tiene que ver con la disposición final de desechos sólidos, entre otras cosas. Y además crear algo que no existe todavía, Romeo, y es difusión activa de la agenda cultural en el Paseo del Carmen. Para un ciudadano común y corriente es difícil saber este día, en la noche, siendo un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, qué tipo de música hay en cada tipo de establecimiento, dónde puede encontrar poesía, dónde puede encontrar expresiones artísticas. Creo que eso es parte del esfuerzo de valorar lo que Santa Tecla viene cambiando y de hacer cosas nuevas que le ayuden, por ejemplo, a recuperar este esfuerzo de más cultura en el Paseo del Carmen. ¿Es todo un trabajo territorial vinculado con diferentes organizaciones de Santa Tecla? La consulta es sectorial y es territorial. A nivel sectorial, yo te digo, he encontrado realmente ideas buenísimas. Por ejemplo, el sábado conversé con personas que trabajan con deportes en Santa Tecla. Mira, y fue tan interesante la discusión porque hay un reconocimiento clarísimo de que Santa Tecla es una ciudad, quizás es el municipio de El Salvador, que más infraestructura deportiva tiene. Quizás es el que más infraestructura deportiva tiene. Y es el que más espacios deportivos ha creado en los últimos 10, 15 años. Actividad deportiva, muchachos y muchachas desde la escuela, los colegios, espacios deportivos como el Cafetalón, en la cancha Las Delicias, en los parques, etc. Y me decían ellos, ¿sabe qué, Armando? Aquí nos falta que todo esto lo ordenemos. Por ejemplo, falta una política municipal de deportes. ¿Ves? Y que en esa política se balancee, mira qué interesante, se balancee la actividad deportiva en el municipio. Porque si bien es cierto, el fútbol es el deporte de las mayorías, tenemos que balancear con otras actividades deportivas y cómo esas actividades deportivas tienen espacio en el municipio. Armando, perdona, esta consulta que tú estás haciendo territorial, este acercamiento que estás teniendo con los diferentes sectores por esta solicitud de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, como tú lo dices, ¿se podría convertir o se va a convertir a futuro en una propuesta municipal, en una plataforma municipal, en un programa municipal, si tú al final te conviertes en candidato para la Alcaldía Municipal de Santa Tecla? Yo creo que este trabajo, Romeo, que es un trabajo profesional, es un trabajo hecho de corazón y es un trabajo que en lo personal me ayuda incluso a fortalecer las propias competencias que tengo, le van a servir muchísimo al desarrollo de Santa Tecla, muchísimo. Porque también conversé con las ADESCO, fíjate, con las directivas de las asociaciones de desarrollo comunitario. Y ahí, por ejemplo, identificábamos que necesitamos en Santa Tecla otras formas de participación ciudadana. Les pongo un ejemplo. La forma tradicional es la reunión del promotor de la alcaldía y el municipio, y la directiva, y la colonia. Esa es la forma tradicional. La forma moderna puede ser uso masivo de correo electrónico, de redes sociales, por ejemplo, para ponerle una denuncia a la alcaldía de un promontorio de basura o de una lámpara que se apagó, que ya no funciona. Una fotografía, la enviamos a un correo electrónico y la alcaldía así resuelve. ¿Ves? Entonces, este es un tema, yo personalmente lo veo como una linda oportunidad. Es un proceso apasionante que no tengo ninguna duda, Romeo, que esto establece líneas maestras que le van a servir a Santa Tecla para mejorar y profundizar la ruta del desarrollo que ha trazado este importante municipio del país. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Vamos a regresar en breve para continuar conversando con Armando Flores.
Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer la pregunta más directa. Armando, tú vas a correr por la alcaldía de Santa Tecla. ¿Estás preparando el espacio para correr o nace a partir de esta consulta que tú estás haciendo, de este acercamiento que tú dices que estás haciendo con diferentes sectores, de esta solicitud que te hizo la alcaldía municipal de Santa Tecla? ¿Nace ya un interés para buscar la alcaldía de Santa Tecla? Primero, Romero, yo debo agradecer las muestras de simpatía y de apoyo que distintos sectores del municipio, sectores económicos, sectores sociales, sectores políticos, han expresado de una o de otra manera respecto a esta posibilidad. De corazón, muchísimas gracias, para mí es un gran gusto, de verdad debo decirlo, es un gran honor que se me considere en esa posibilidad. Para mí, en lo personal, este es un reto al cual estoy acostumbrado a asumir nuevos retos en la vida. ¿Cuál es un reto? El convertirte posiblemente en el que alcalde, se mencione mi nombre en esta posibilidad, yo creo que es un reto muy interesante. En lo personal estoy dispuesto a asumir ese reto, partiendo de que Santa Tecla tiene un proyecto de transformación que debe de continuar. Y en ese punto, Romeo, yo creo que lo que estoy haciendo es un trabajo que no está amarrado a esta posibilidad. Es un trabajo ciudadano, es un trabajo serio, es un trabajo que, como te comentaba, busca establecer líneas maestras que le van a servir al desarrollo de Santa Tecla. Te voy a comentar un poco elementos centrales que yo identifico como resultado de este diálogo, que sin duda son elementos centrales para la transformación y la mejora en la ciudad. Por ejemplo, Santa Tecla es una ciudad que ha mejorado en muchos aspectos y hay aspectos que todavía están con necesidad de fortalecimiento. Por ejemplo, la tramitología. En mi diálogo con los ciudadanos, con los empresarios, con actores del municipio, me dicen, Armando, necesitamos que en Santa Tecla mejore la tramitología para los ciudadanos y para las empresas. Y me dicen, recordamos que usted, cuando estaba como ministro de Economía, hizo un gran cambio, por ejemplo, facilitando el mecanismo de formalización de empresas a través de www.miempresa.gov.sb. Ese paso, Romeo, llevó a que los emprendedores dejaran de dar vueltas y vueltas para formalizar una empresa y la formalizaran en línea, www.miempresa.gov.sb. Esa trayectoria, esa experiencia sin duda puede servir en Santa Tecla, conectando con facilitar la tramitología, conectando, Romeo, ¿por qué no decirlo?, con el primer gobierno electrónico municipal de El Salvador. Es una posibilidad. Primer gobierno electrónico municipal de El Salvador. Es decir, que haya un gobierno que opera en el día a día y que haya la posibilidad que los ciudadanos, que los empresarios, que todos los actores tengan trámites en línea. Me parece interesante eso. Interesante. Ahora, solo déjame evacuar dos cositas y después puedes continuar con este tema. Uno, dices, es un reto que me encantaría. ¿Tú aceptarías entonces ese reto si te lo pide formalmente el partido o si te lo pide formalmente la población? O sea, tu interés, está claro que quieres correr por la alcaldía de Santa Tecla. Yo en lo personal estoy abierto y estoy analizando seriamente este tema, Romeo. Yo tengo disponibilidad, en lo personal no le rehuyo a esa posibilidad. Y digo, para esto, más que mi opción también personal, tiene que ver con lo que piensa el municipio. Y me gusta mucho. ¿Te lo ha pedido alguien ya particularmente? Hay sectores económicos, sociales y políticos que de una u otra manera se están pronunciando. Y yo no descartaría que pronto tengamos esas muestras más públicas de respaldo a esta idea, Romeo. Yo reitero mi aprecio, mi agradecimiento y mi respeto a esas muestras. ¿Tú no estás inscrito al FMLN o sí? Yo no he firmado la afiliación al FMLN. Ahora soy un hombre que tiene una historia política, de democracia, de participación ciudadana, de transformación y cambios en el país. Y sin duda, esa trayectoria profesional y política puede conectar muy bien con esta plataforma política social en el municipio de Santa Tecla. Yo lo veo como una oportunidad realmente muy interesante, lo veo como una oportunidad de contribuir lo que yo he aprendido en el país a instalarlo en un municipio. Ok, ¿de qué depende que seas tú? Este es algo en donde no solo tiene que ver con el interés de X o Y personas, sino tiene que ver con un proceso, Romeo. Yo soy una persona muy pegada a la gente, soy una persona muy dialogante, soy una persona que me gusta estructurar y articular procesos. Y yo digo, estoy de verdad con un esfuerzo de trabajo instalado en el municipio, en este diálogo social, en este diálogo político. Y ese diálogo, Romeo, lleva, te decía,
a que haya luces altas. Fíjate qué interesante. Al final, si este hipotético caso, que yo sea candidato o que no sea, al final habrán luces altas para el gobierno municipal y para el desarrollo de Santa Tecla. Decía, mira qué interesante, luz alta, mejorar la tramitología. De hecho, yo lo digo francamente, hay algunos trámites que todavía están en el siglo XX. Hay que llevar la tramitología en Santa Tecla al siglo XXI, mejorar la tramitología. Segundo, gobierno electrónico. Te pongo un ejemplo en eso. Mayor acceso, por ejemplo, a mecanismos. Santa Tecla es un municipio con mucho acceso a Internet, por cierto. La gente de Santa Tecla tiene muchas redes, está muy en las redes sociales, y eso potencia la posibilidad que haya más, por ejemplo, espacio para un posible mecanismo de gobierno electrónico. O el tema de más acceso a información pública. Mira, el Consejo Municipal podría ir haciendo públicas sus reuniones, incluso transmitirlas en línea. ¿Ves qué interesante? Vía streaming se pueda transmitir las reuniones del Consejo Municipal de manera que los ciudadanos estén informados de esto. Armando Flores, a ver, esto es una cuestión que a mí me parece muy importante. Tengo una buena cantidad de twitters, ¿no? Opinando sobre esta temática. Usted nos puede seguir, por supuesto, a través de Romeo Lemus AM o Noticiero Hechos, @Noticiero Hechos. Pero hay uno que no lo puedo obviar porque es escrito precisamente por quien podría ser tu principal contrincante, ¿no? Me está escribiendo Roberto Aguizón a través de Twitter y me dice, simple y sencillamente me dice lo siguiente, ¿no respondió quién le paga o patrocina? Bueno, yo creo que Roberto no podría escribir eso, Romeo, porque está en otra entrevista a esta hora. Okay. Pero es la cuenta de él, ¿no? Obviamente. Alguien ha escrito en nombre de él. Pero es la oficial de él. Esta sí es la cuenta oficial de él, Ajá. eso sí. Mira, este no es un tema en donde alguien está ocultando información, por ejemplo, de cómo genera recursos para vivir. Yo te decía, hay un conjunto de instituciones a las cuales tengo trabajos que estoy realizando. No son instituciones públicas, Romeo. Y yo creo que por respeto, porque yo no puedo hacer en público una referencia a entidades sin fines de lucro que están permitiéndome hacer un trabajo profesional. Aclaro, no son instituciones públicas, no es el gobierno central, no es el gobierno municipal, no es ninguna entidad del Estado. Es un trabajo profesional como cualquier otro trabajo profesional de consultoría que se puede hacer. Y yo creo que este es un intento de desviar la atención de un proceso que es muy interesante, Romeo. Este proceso es de que una persona con una trayectoria, una persona con una experiencia determinada y además con una natural posibilidad de diálogo que otros no tienen, de diálogo social, de diálogo económico, de diálogo político, permite generar en ese diálogo ideas que le pueden servir sin duda al país y al municipio. Entonces creo que es un intento de desviar la atención de este proceso tan enriquecedor. Además, yo lo voy a decir, Romeo, cualquier persona que pretenda ser alcalde de Santa Tecla debería estar muy interesado en conocer cómo avanza este proceso de diálogo que permite identificar esas miradas más de largo plazo. Hablando de esas miradas, Romeo, por ejemplo, yo te digo, en el caso de Santa Tecla, un gran proyecto de cambio es el Paseo del Carmen. Ese proyecto puede sin duda convertirse en un elemento que genera más turismo nacional e internacional, que genera más oportunidades económicas para micro y pequeña empresa y que es centro de cultura. De hecho, te voy a decir, Santa Tecla tiene condiciones para ser la capital cultural de El Salvador. Yo he estado en otros países como tú y con muchos amigos y amigas y saben que existen en distintas ciudades un poco más trayectoria cultural que las convierte casi de hecho en capitales culturales, aún no siendo la capital política. Santa Tecla tiene ese nivel, esa posibilidad. Y creo que el tema de reforzar la cultura, las artes en el Paseo del Carmen es algo que sin duda le va a servir. Es algo que sin duda va a potenciar este proyecto, este maravilloso proyecto de atraer más turismo, de atraer más actividad económica y de, yo creo que evitar que el Paseo del Carmen se vaya de las manos del gobierno local. El Paseo del Carmen es una gran oportunidad. El Paseo del Carmen es un espacio público que sin duda puede abrir oportunidad para muchas actividades económicas y sociales y en ese sentido se puede trabajar en esa línea. Asimismo, Romeo, yo creo que hay un gran tema que le falta a Santa Tecla, hablando de esta línea maestras, es el tema productivo. Santa Tecla puede conectar mejor los cantones en el norte y en el sur
con la actividad productiva en el territorio. Por ejemplo, hay asociaciones de productores y cooperativas, Romeo, que producen frutas, verduras, que perfectamente, yo como ministro lo trabajé, Romeo, se puede ayudar a reforzar esa actividad económica productiva y vincularlo con empresas tractoras en la ciudad. Eso creo que es parte del esfuerzo de identificar una ruta de desarrollo Armando, que sin duda es fundamental para el país. Qué bien, en este camino político electoral, si tú al final decides tomar el reto, como dices, ¿no? Que ya aclaraste de qué depende, te vas a encontrar con muchas opiniones, ¿verdad? De tus contrincantes, o aquellas que pues obviamente no comparten tu posición. Ciertamente Roberto está en otro programa, pero dejó un mensaje porque ayer le solicitamos, ayer se inscribió a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla como precandidato y nos dijo lo siguiente, lo vamos a escuchar a continuación. ¿Qué opina del señor Armando Flores, que también se ha postulado por parte del Frente? Bueno, él fue ministro de Economía, siento yo que la gente tiene que juzgar el trabajo que hizo. La situación económica del país no está pasando por su mejor momento, pero yo no voy a desgastarme en estar hablando sobre los candidatos de otros partidos políticos. Lo que voy a hacer es proponer a los tecleños, trabajar con los tecleños, tocar puertas y corazones para llevarles una propuesta que les permita a los tecleños vivir mejor. Ahí está un poco escueto lo que dijo Roberto Aguizón, pero es su opinión respecto a la posible candidatura de tu persona. Bueno, es una opinión, Romeo. Yo respeto mucho las opiniones de los ciudadanos y las opiniones de los políticos. Yo creo que en lo personal nunca voy a entrar a una polémica de dimes y diretes. A mí me parece que las cosas en el país muestran un proceso de recuperación. El gobierno anterior empezó cuando la economía estaba a menos 3.5%. Empezó cuando las exportaciones habían tenido una caída como nunca. Y empezó cuando teníamos una situación de deterioro peor en años, hablando del año 2009. Se cerró un gobierno, una situación económica que todavía necesita más recuperación. Y yo creo que hay un tema en esto, Romeo, que a mí en lo personal me alegra mucho del trabajo que se hizo en el gobierno anterior, y es el enfoque para la micro y la pequeña empresa. Ese trabajo de micro y pequeña empresa, que yo lo conozco, que tengo una experiencia importante, es algo que se puede poner, por ejemplo, en función del trabajo en un municipio. De hecho, ese enfoque, Romeo, de trabajo con la micro y pequeña empresa, llevó a que en El Salvador, en el gobierno anterior, tuviéramos más empleos formales que los dos gobiernos previos, y sin duda un enfoque de micro y pequeña empresa en el territorio, por ejemplo de Santa Tecla, puede llevar a generar más oportunidades de empleo combinada con más oportunidades de inversión. Entonces, la pregunta tuya de que si este posible paso a la esfera más, por ejemplo, de una candidatura genera este tipo de reacciones, claro que sí. Hay gente que no tiene, digamos, que tiene una forma de operar, que tiene una forma de pronunciarse, que la ciudadanía está un poco cansada también. La gente está buscando personas conciliadoras. La gente no está buscando buchincheros, Romeo. La gente está buscando gente que tenga idea, gente que tenga propuesta, gente que tenga una trayectoria que le sirve, en este caso, al país y a un municipio determinado. Gente que fresca. Y yo de verdad me alegra mucho el estar en este proceso, el que este proceso me está alimentando de ideas, y además decirlo, independientemente, Romeo, que este servidor sea o no sea candidato, es probable que lo sea, pero independientemente de eso, yo voy a entregar estas ideas para contribuir al desarrollo de Santa Tecla. ¿Hay otro precandidato o solo tú en este momento? ¿De qué lado me estás hablando? Obviamente del partido Frente Fraundo Martino. Yo no estoy informado. Entiendo que correrías, Romeo, por el FMLN, obviamente. No estoy informado. Ajá. Lo interesante, Romeo, que en mi caso, este trabajo va más allá del FMLN. Eso es lo interesante. Es decir, yo creo que el FMLN es un gran partido, que tiene un gran trabajo, que tiene una gran trayectoria. Y lo interesante es que yo le contribuyo a esta discusión, por ejemplo, valores agregados que van más allá del FMLN. Y eso es una cosa muy interesante. Hablo de sectores políticos, hablo de sectores económicos, hablo de sectores sociales. Es decir, y eso es algo que sin duda conecta muy bien con Santa Tecla. Por cierto, creo que a Santa Tecla, más que apostarle a personas que están afiliadas y teñidas fuertemente con colores políticos, la gente anda buscando profesionales con trayectoria que le sirvan al desarrollo de la ciudad.
Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Vamos a regresar, por supuesto. Cuando regresemos tendremos tiempo para ir también con la Radio 109. Tony Cabezas está listo ahí también. Vamos a continuar hablando un poco sobre lo que está haciendo Armando Flores en este trabajo de acercamiento a las comunidades que lo podría llevar, según él, y dice que le gustaría aceptar el reto, a convertirse en el candidato por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para buscar la alcaldía de Santa Tecla. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en sintonía de la entrevista de Hechos AM. Cuando le preguntamos a Roberto, se dijo muy francamente qué es lo que piensa de tu persona. No sé si tú quieres, porque el miércoles tengo ya confirmado a Roberto, si quieres expresar así muy particularmente tu opinión respecto a Roberto Dawison, que podría ser el próximo candidato. Aunque hay que decirlo, hay dos candidatos inscritos, que es Coqui Aguilar. No sé si esto es parte de una estrategia, pero al final hay dos candidatos inscritos, o precandidatos, mejor dicho, inscritos, y está Coqui Aguilar y está Roberto Dawison. ¿Tienes palabras realmente para tu contrincante? No, Romeo, yo no soy de esas personas que se ponen y se exhiben con dimes y diretes. Yo creo que lo interesante aquí es que Santa Tecla es una ciudad pensante, es una ciudad con un nivel educativo y cultural muy alto, es una ciudad exigente. A mí me encanta esta idea y este potencial cultural y político de Santa Tecla. Y en lo personal, pues yo creo que ante ese hipotético caso que yo fuera el candidato, la gente de Santa Tecla, ¿qué es lo que tiene en este servidor? Uno, trayectoria profesional. O sea, ese es mi activo, trayectoria profesional, Romeo. Yo no soy un político tradicional. He estado en la política, pero con una forma distinta de operar. Yo soy un profesional, tengo una trayectoria que habla por mí, que habla de mi trabajo, y nadie me va a achacar y nadie me va a señalar un mal desempeño profesional. Primer tema. Segundo, Romeo, ¿qué tengo yo? Experiencia en la gestión pública y experiencia en movimientos sociales. Nadie me puede decir a mí cómo dialogar con la gente. Romeo, eso lo he hecho en 20 años, dialogando con las comunidades, con las directivas, con los profesionales, con las ONGs, con el gobierno, con los empresarios, con los políticos. Tengo una amplia experiencia de diálogo, cercano a la gente, cercanía con la gente. Es decir, la gente de hecho hasta se sorprende y se sorprendía siendo ministro que yo no andaba con seguridad, Romeo. Yo no necesitaba seguridad para andar conmigo. Yo no usaba el carro del Estado para hacer trámites personales. Es decir, el carro oficial se quedaba en la oficina y yo andaba en mi carrito personal. Es decir, eso es lo que yo tengo. Además que tengo experiencia en diálogo constructivo. Armando, tengo muy buen diálogo con empresarios. La expectativa es que tú puedas superar el trabajo que ha hecho Óscar Ortiz, ¿no? Que hoy es el vicepresidente de la República. Sin ninguna duda, Óscar Ortiz ha hecho un gran trabajo. Es el líder con su equipo de la transformación de Santa Tecla. Y yo creo que el país y Santa Tecla le tiene un gran aprecio y respeto por ese gran esfuerzo. En lo personal, más que identificarnos con un liderazgo específico hacia el futuro, Romeo, yo soy un hombre de trabajo en equipo. Yo soy un hombre de trabajo en equipo acostumbrado a trabajar de manera participativa, acostumbrado a conducir, eso sí, acostumbrado a planificar y a trabajar con resultados. Entonces, hablando un poco de qué es lo que yo ofrezco entre mis competencias. Bueno, sin ningún problema, en ese hipotético caso que yo fuera candidato, me pongo al frente de esa visión estratégica de desarrollo del municipio. Me pongo al frente del proceso de planificación y de organización. Por cierto, yo creo que también a la municipalidad le hace falta revisar su diseño organizacional, de manera que ese diseño sea consistente con las expectativas de los ciudadanos. Yo me he encontrado en los diálogos con ciudadanos que me dicen, Armando, es que a veces, y lo digo con respeto a la alcaldía municipal,
Es que a veces es difícil encontrar la alcaldía municipal, porque tenemos un teléfono y tenemos un correo que cuesta que lo respondan. Yo conozco eso, porque en la Defensoría del Consumidor instalamos un mecanismo, y en el Ministerio de Economía instalamos un mecanismo que permitió una fluidez en la comunicación gobierno-ciudadanos, y eso hay que hacerlo en Santa Tecla. De manera que esto vaya abriendo una nueva forma de gobernar, si fuera el caso de que yo corro por la candidatura y que yo logro el respaldo ciudadano al ser nombrado alcalde. Hay un tema más, Romeo, que no se nos olvide, y es que vienen los gobiernos plurales. Gracias a Dios, yo te digo, yo estoy muy contento, vienen los gobiernos plurales, porque en los municipios, yo creo que ya era tiempo que se diera este paso en donde el gobierno local sea más representativo de lo que piensan los ciudadanos del municipio. Antes de esta elección del 2015, aunque se ganara con un voto, ese se llevaba todo, aun cuando casi la otra mitad estuviera en contra de quien ganó. Creo que es un gran paso que tengamos gobierno plural, y en ese punto, Romeo, sin duda va a pesar en la opinión de los ciudadanos, en este caso de Santa Tecla, quién tiene las credenciales, quién tiene la trayectoria, quién tiene la experiencia para conducir ese gobierno plural. Es decir, conducirlo dialogando, conducirlo coordinando, conducirlo de manera que permita que haya gobernabilidad, porque habrá casos, incluso con personas específicas acostumbradas al buchinche, que eso lo que va a generar es un caldo de cultivos de confrontación y de ingobernabilidad, Armando, que no necesitan nuestros municipios. Tengo dos preguntas. Una es muy franca, muy directa, ¿no? Y la otra es una pregunta que voy a arrogarme el derecho de interpretar, digamos, a tu principal adversario en el caso hipotético que fueras tú el candidato por el partido Frente Farabundo Martí. Una es, ¿tienes el apoyo de Óscar Ortiz? No estoy hablando del vicepresidente, estoy hablando de Óscar Ortiz. Yo estoy en este proceso, Romeo, dialogando con todos los sectores, dialogando con el ex alcalde y ahora vicepresidente de la República, una persona a quien respeto mucho, aprecio mucho, valoro lo que ha hecho por la ciudad de Santa Tecla y por el país. Y sin duda mis diálogos están en todos los espacios posibles. Es decir, dado mi naturaleza de un hombre dialogante, de un hombre que tiene un proceso personal de planificación y de organización del trabajo, yo quiero decir gracias a todo ese diálogo y a todas esas muestras de cariño y de aprecio con este proceso que podría llevar a la candidatura. ¿Estás en comunicación con el vicepresidente? Tengo diálogo con él, he tenido diálogo con otros actores políticos. ¿Te asesora en este tema? No, yo no creo que el vicepresidente esté en condiciones de asesorar a nadie. Más bien, el vicepresidente fue el alcalde de Santa Tecla por casi 15 años. Y sin duda, su análisis del municipio es muy importante para el futuro desarrollo de la ciudad. Como también estoy dialogando con otros actores. Creo que en esto, Romeo, mal hace quien piensa que tiene la verdad absoluta. En lo personal, siempre intento dialogar, incluso con personas que no piensan como yo, porque de esa manera podemos encontrar mejores ideas, mejores soluciones a problemas que tenemos en nuestro país y en el caso del municipio de Santa Tecla. Ok, y la otra pregunta es, ya tú hablabas un poco sobre esto, ¿no? A ver, si yo le preguntara a Roberto, ¿qué piensas tú? Por eso dije, me voy a arrogar el derecho de tratar de interpretar. ¿Qué piensas tú sobre la candidatura de Armando Flores? Ya lo decía él. Mire, con que ha sido difícil que haga una buena gestión al frente del Ministerio de Economía, mucho menos va a poder hacer una gestión al frente de una municipalidad. Por eso es que quiero preguntarte a ti cuáles son tus credenciales de verdad respecto a este tema. Y voy a agregar un tuit que tengo aquí de Will Salgado, que tú lo sabes que es en el buen sentido de la palabra, un viejo zorro de la política. Dice, no es lo mismo ser funcionario de dedo que ganarse en las urnas un cargo. Dice, suerte para el exministro. No, muchas gracias, alcalde. Usted sabe que siempre hemos tenido buenos diálogos. Yo agradezco las muestras de cariño que de una u otra manera expresa hasta este servidor. Como usted muy bien lo dice, no es lo mismo ser un funcionario público a ser un funcionario de elección popular. Yo, en lo personal, creo que es un camino que se puede recorrer. Y sobre todo, Romeo, por esto que estaba en tu pregunta, las credenciales. Te pongo un ejemplo. Cuando empezamos con el proyecto de la tarjeta solidaria, nadie daba ni 5, Romeo.
Nadie daba ni 5. Yo me recuerdo de la plática contigo y incluso hablando con amigos y amigas que nos están viendo, me decían, Armando, eso es un gran riesgo, cambiar el sistema de pago del subsidio con la tarjeta solidaria. Y mira dónde estamos, ni cuenta nos dimos. Creo que es un gran paso que muestra capacidad, no solo de este servidor, sino que del equipo que lo hizo, competencia, liderazgo y al final resultados. Te pongo ese ejemplo. Segundo, Romeo. El trabajo de apoyo a la micro y pequeña empresa en El Salvador cambió muchísimo en 2 años, en los últimos 2 años, muchísimo. Cuando empezó el gobierno anterior, habían 7 puntos de atención a la micro y pequeña empresa, 7 puntos en todo el país, 7 ventanillas de apoyo. Yo entregué el Ministerio de Economía con 28 ventanillas de apoyo a la micro y pequeña empresa, 28, lo cual muestra un compromiso de acercar servicios, un compromiso de cercanía a la gente, a los actores, y además de trabajo sistémico. Yo te comentaba el caso de Santa Tecla. Sin duda, Santa Tecla tiene un gran potencial productivo que yo creo que no está siendo suficientemente aprovechado. Por ejemplo, podríamos incentivar más la producción en los cantones, ayudando a que los grupos organizados o que las cooperativas desarrollen su trabajo y que ese trabajo, por ejemplo, en la producción de frutas y de verduras, pueda tener una marca, Romeo, pueda tener un centro de acopio y pueda llegar a Santa Tecla y a San Salvador como un producto ya originario de los cantones de Santa Tecla con un potencial de generarle ingresos a las familias y de generar incentivo a la actividad económica del país. En este punto, sin duda, algo que tenemos que ir continuando en su desarrollo y su mejoría es el tema de los mercados. Ayer, por cierto, estuve en el mercado de Dueñas. Fue muy interesante ver cómo en el mercado de Dueñas hay cosas positivas que han cambiado. Hay más limpieza, hay más orden y hay oportunidades de mejora, así como en el mercado central. Entonces, me parece que en esto a mí no me, en absoluto, me inhibe o me da, digamos, alguna dificultad pensarme en un conductor de un proceso de desarrollo de la ciudad, desarrollando y activando estas iniciativas que sin duda son potentes para el municipio. Está Tony Cabezas en la radio 109. Tony, un gusto saludarte, adelante, ya sabes con quién estoy conversando esta mañana, ¿no? Estoy viendo al candidato del FMLN para la alcaldía de Santa Tecla, Romeo. Estás viendo a un posible candidato a la alcaldía municipal de Santa Tecla. Desde sus palabras dice, es posible. No, pero dice que le gustaría el reto y lo asumiría el reto en caso de que así se configure, ¿no? En caso de que se alineen los astros. Hola, Armando Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Tony? Un gusto. Mucho gusto. Un saludo para usted y los amigos Radio Escuchas. Igualmente, me decía mi compañera Diana Verónica Ramos pero ya usted había dicho que, o sea, hoy sí ya se develó su intención, ¿verdad? Lo que no es que todavía es oficial. No, muchas gracias, Tony. Un saludo para usted, para Diana y para todo el equipo de la 109. Le decía a Romeo que continúo con este trabajo del Consejo Consultivo para el Desarrollo. La otra vez lo hablábamos en su radio. Claro. Un trabajo que sin duda, Romeo y Tony, nos permite identificar como líneas maestras para el desarrollo de Santa Tecla. Bueno, del otro lado, ayer vimos una inscripción o una intención de Roberto Dawison por el Partido Arena para ser su contendiente. También Coqui Aguilar ya se inscribió, Romeo Lemus y Armando Flores. ¿Cómo ve eso? Ante el hipotético caso, Tony, que yo sea candidato, bienvenida a la competencia. Yo no soy una persona que le tiene miedo a competir. Soy una persona que tiene una trayectoria, que tiene una experiencia, que trabaja en equipo. Y como sé que está con usted, va a llegar con usted Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor. Él lo conoce muy bien. Trabajo en equipo, gestión de resultados y además incidencia por cambios en el país. Esa es la idea. Y en eso estoy trabajando desde el Consejo Consultivo para el Desarrollo, identificando temas claves que le sirven a la ciudad, independientemente de quién sean los candidatos. Bueno. Ahí está. Aquí está Danilo Pérez, que nos estaba... Bueno, él es director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, institución que hace años dirigía
Sí, Armando Flores. Daniel, escuchamos tu opinión así rápidamente, vamos a ver. Bueno, un saludo a Armando Flores. Buenos días, Danilo. Me alegra escuchar esa noticia, Armando. Ojalá y le deseo éxito. Muchas gracias. En esa competencia que me imagino que va a estar bastante reñida. Hoy vamos a hablar precisamente sobre el tema del precio del frijol, Romeo. Un tema que está indiscutiblemente golpeando a la familia salvadoreña, sí, y es un problema que se está moviendo en el plano regional y que creo yo que en El Salvador se tienen que tomar medidas contundentes. Hoy vamos a esperar anuncios del Ministerio de Economía y esperamos que esas medidas en realidad ayuden a bajar el precio que sí ha estado afectando a la población. Muy bien, mira, solo te comparto un tuit, Tony, rápidamente. Adelante, es que me parece chistosísimo por eso. Mira, una persona que por supuesto es anónima y si tuviera el nombre no merece ni el crédito, dice, es indignante ver a un disque entrevistador querer que el invitado se exprese mal de Dawison, es decir, que yo quiero que Armando Flores se exprese mal de Dawison. Entonces, cuando yo le mandé a preguntar a Dawison, que por cierto yo lo pedí, que me diera la opinión de Armando, entonces también le pedí a Dawison que hablara mal de Roberto Dawison. Señores, por favor, es el derecho que cada uno tiene. Claro, esto lo hago para que vean cómo hay gente que solo lo que trata es de buscar pleito, ¿no? Como tú bien lo dices. Cuando yo le pregunté, le mandé a preguntar a Roberto, la opinión de Armando, yo no le dije a Roberto Dawison, hable mal de Armando Flores, y cuando le pregunto a Armando Flores, señores, que hable o que dé su opinión, digo, de Roberto Dawison, tampoco le estoy diciendo que hable mal, ¿no? Bueno, puedes hablar bien o simplemente decir, mire, no me interesa hablar de esa persona, pero bueno, esa es parte, creo yo, de la democracia de este país. Lo importante que cada es quien que se cualquier exprese. competencia se dé en buena lid. Sí, pero ya ves. Sí, bueno, chistoso esto, ¿no? Hay de todo. Gente sin oficio, diría yo. Armando, ¿qué está esperando en el caso suyo para, digamos, oficializar lo que ya más o menos todos sabemos, pues, ¿verdad? ¿O hay otros contendientes? Bueno, corto, Armando, porque ya tengo poco tiempo, me están diciendo. Por afinar. Ahí le busco una radio, Tony, hablamos de eso. Un gusto. Aquí Romeo me está haciendo así. Vale, vamos a hablar, pues. Un gustazo. Bueno. Un abrazo para ti también, muchas gracias. Vamos a... Evadió la pregunta. Lo que yo no entiendo. No, te la va a ir a responder ahí, dice. Te la va a ir a responder ahí. Bueno, Armando, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, cuando digo que ya no podía continuar es porque, ¿verdad? Por eso tengo que despedirte a ti. Muchas gracias. De verdad, un gusto siempre, Romeo. Un saludo para los amigos y amigas. Bueno, agradecerte por el espacio y por el profesionalismo como siempre. Las preguntas siempre uno las puede considerar que yuca es Romeo, pero no, yo creo que estás haciendo tu trabajo y muchas gracias por la oportunidad. Y un saludo para los amigos y amigas televidentes en esta mañana. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a regresar, por supuesto, en breve, ya para el cierre de Hechos AM.